Bueno, a continuidad de las jornadas, de las octavas jornadas de extensión de la unidad, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, donde la sede anfitriona es la Unidad Académica Río Turbio. Continuamos con en el panel que hemos estado organizando con referentes de todos los institutos de la universidad, para, bueno, hacernos esta pregunta y ver si entre todos podemos encontrar algunas respuestas a qué aprendimos, qué aprendió la UMPA en pandemia. Así que esa es la pregunta abierta, como para poder analizarla a partir de las opiniones y aportes y comentarios y reflexiones que podamos reunir desde los institutos. En este panel vamos a contar con la participación de un referente del Instituto del ICASUR, representado por la magíster Silvia Ferrari. También nos va a acompañar del Instituto EISIX, la licenciada Celia Sosa. Vamos a contar también con un referente del Instituto del ITA, a través de la doctora Sandra Casas, y también va a participar del Instituto ITET, la magíster Rita Villegas, junto al licenciado Sebastián Ojeda y el ingeniero Mario Silke. Así que, bueno, en ese orden que los he brevemente presentado, si les parece, podemos empezar a comentar cada uno, presentando su postura, sus ideas, sus reflexiones, y después abrir el debate para poder hacer unos comentarios y unas reflexiones entre nosotros, y por supuesto a través de las redes, porque esto se transmite a través de YouTube, para la comunidad universitaria y para la comunidad en general, a través del canal de YouTube de la Unidad Académica Río Turbio de la Secretaría de Extensión. Así que, bueno, no sé si están de acuerdo, invito a hacer la presentación a la magíster Silvia Ferrari en representación del Instituto del ICASU. Muchas gracias, muy amable. Voy a presentar una presentación, la voy a compartir. Ustedes... Ahí te confirmo, ya se ve. Sí, ya se ve, perfecto. Así me acompaña un poco en esto que fuimos pensando, que aprendió la UMPA en pandemia, y bueno, un poco la idea de esto es comentarle las experiencias que hubo desde el ICASUR en las 4 sedes de la unidad académica, de las unidades académicas de la UMPA, y quiero dejar claro que esto es, digamos, se ha charlado bastante con las otras 3 directoras que estuvieron también en lo mismo que yo en ese periodo, ¿no? Es decir, el año pasado y hasta octubre de este año. Bueno, primeramente lo que quería poner en situación, digamos, son los antecedentes, o sea, antes de la pandemia. ¿Cuál era la situación del ICASUR? El ICASUR es un instituto de ciencias del ambiente, sustentabilidad y recursos naturales que está presente en las 4 sedes de la UMPA. Previo a la pandemia, digamos, lo que podemos decir que es un instituto con miembros muy activos. Siempre hay intensas actividades de extensión, transferencia y vinculación en cualquiera de las sedes, y también otra cosa para destacar, porque tiene un correlato después, lo que pasó, digamos, algunas cuestiones a tener en cuenta posterior con la pandemia, es que muchas también de las acciones que se proponen desde el instituto conllevan componentes prácticos y o salidas en el terreno, ¿no? Por las características que tienen los investigadores extensionistas que conforman nuestro instituto. En pandemia, ¿qué pasó? Bueno, como creo que a todos nos llevó a repensarnos para ver rápidamente cómo nos reconvertíamos en extensionistas online, y seguir, digamos, de alguna manera presentes con las comunidades en las que estamos y más allá, ¿no? Y transformar, lo que nos propusimos es transformar esta situación en una oportunidad para incorporar, intercambiar saberes y experiencias como se hace desde la extensión.
En ese sentido, las implicancias primeras que tuvo es que rápidamente los extensionistas e investigadores tuvimos que, en corto tiempo, algunos más rápido que otros, hay que reconocer que dentro de las 4 unidades académicas hay unidades o docentes que tienen más experiencia quizás con la virtualidad y otros tantos menos. Entonces, en corto tiempo, lo que vimos como en primera instancia es que hubo que adaptarse y aprender en corto tiempo un bagaje de modalidades virtuales, ¿no? Desde Zoom empezamos a aprender que era el Meet, yo en mi caso, por ejemplo, no lo conocía, YouTube, Adobe Connect, etcétera. Y lo positivo que podemos destacar es que la universidad acompañó este proceso y hubo diversidad y multiplicidad de instancias de capacitación. Digamos, si uno las quería aprovechar, todo el tiempo, desde educación a distancia, generalmente se vehiculizaban y había posibilidades de prepararse, ¿no? De capacitarse, inclusive tutoriales, etcétera, que quedaban para que uno vaya perdiéndole el miedo y aprendiendo estas nuevas formas de acercarse, ¿no?, a la comunidad. Y bueno, esto nos permitió a todos obtener habilidades básicas para optimizar, por un lado, el uso de recursos ya existentes, como la plataforma del UNPA Bimodal, por ejemplo, y también implementar otros que fuimos incorporando y aprendiendo. Por ejemplo, una cosa interesante que esto nos sucedió en la UARC fue la creación de canales en YouTube. Acá tenemos que destacar la logística, el acompañamiento del licenciado Luis Sierpe y equipo, que nos enseñó y nos ayudó a armar el canal del ICASUR en la UARC, que realmente fue muy interesante porque para el que no puede estar en el momento que uno hace la actividad, lo pueden diferido ver y bueno, y llegar muchísimo más allá de lo que pensábamos. También dentro de en el caso de la UARC, el grupo de genética aplicada, dirigida por el magíster Pedro de Carli, que hoy es el actual director del ICASUR, también abrió su propio canal, que también realizó actividades a través del mismo. Como datos de color, digamos, porque te lo permite el canal sacar algunas estadísticas. Bueno, en un año tenemos en el canal del instituto 211 suscriptores, hemos subido 17 videos y ya tenemos más de 2.700 visualizaciones en conjunto, ¿no? También es interesante porque a través de las actividades que fuimos haciendo por este medio, tuvo un importante número de asistentes a los eventos online. Hablábamos, por ejemplo, con las directoras de ese momento, ¿no?, del Instituto de Puerto Deseado, la doctora Ana Milione, y me decía, nunca hubiéramos tenido ese número de participantes presencial, en el caso de actividades que hicieron ellos desde Puerto Deseado, ¿no?, que por ahí es más difícil de asistir al lugar. Y la otra cosa interesante es que la procedencia de quienes participaron de estos eventos que se ofrecían, no solo eran de distintas localidades de la provincia, de otras provincias, sino de otros países. Eso fue lo que nos sorprendió, creo que a todos. Dentro de esta propuesta que hizo, por ejemplo, el grupo de genética, resulta muy interesante, a modo ejemplificador, esta videoconferencia abierta que se dio en 2 etapas, que estuvo a cargo del profesor Claudio Escasocchio, no sé si lo digo bien, que tiene residencia en Francia, y realmente es sumamente, además de que es una persona muy reconocida en el mundo de la genética, pudo contar en primera persona las 3 grandes revoluciones de la genética, de la biotecnología y todos los cambios que se sucedieron a lo largo del tiempo y que él los vivió en primera persona como investigador y que fue, digamos, avanzando en conjunto con la evolución de la genética, ¿no? Eso fue muy interesante y seguido por gente de distintos lugares del país y del mundo.
Bueno, desde el ICASUR no voy a poner, es muy larga, si quisiera poner todo lo que se hizo, puse a modo ejemplificador nada más. Propuestas como por ejemplo jornadas no se detuvieron, ¿no? Las jornadas se adaptaron y se hicieron virtuales, entonces como las jornadas de turismo de la unidad de Río Turbio, la de turismo de Río Gallegos, de la de geografía, se participó de las primeras jornadas santacruceñas de la gestión de residuos sólidos, que ahí participó las distintas unidades con otros organismos del Estado. Se hicieron capacitaciones en todas las unidades académicas, puse como ejemplo algunas. En Puerto Deseado, por ejemplo, hicieron una capacitación que se hizo en modalidad virtual y se continuó este año presencial con aforo, no sé si alcanzamos a ver que están con los famosos barbijos. También lo que no faltó y estuvo a la orden del día fueron los ciclos de charlas, webinarios, bueno, distintos nombres que fue recibiendo, ¿no? Pero muy interesantes porque, como les decía, ¿no? Gran cantidad, afluencia de asistentes en el momento, y si no, luego, cuando la charla queda disponible en internet. Y se trabajó mucho con otras organizaciones e instituciones. Eso fue muy interesante porque permitió ampliar, digamos, hacer el intercambio, digamos, tan importante que todos consideramos con otras instituciones del medio, ¿no? Y del medio local, nacional e internacional en algunos casos. En el caso de la UARC, se hicieron en el 2020, una vez que nos pusimos ducho con todas esas herramientas, arrancamos con un primer ciclo que se llamó Aprendiendo desde Casa, que fue... ¿Cómo? Perdón. ¿Se escucha? Continúa. Se escucha bien. Bien. Continúa. Sí, sí, se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y les decía entonces que hicimos un ciclo Aprendiendo desde Casa que coincidió con el momento del confinamiento más estricto, donde tratamos desarrollar y dar a conocer habilidades, digamos, para hacer desde el hogar, ¿no? Desde el reciclaje, residuo y compostaje, ver aves desde mi ventana, huerta, prácticamente todas las unidades académicas del ICASUR dieron capacitaciones, charlas o talleres en relación a la huerta orgánica en el hogar. Eso tuvo una salida muy importante y una convocatoria muy interesante. Y posteriormente se continuó el ciclo ya con un encuentro con investigadores, donde quienes quisieron expusieron los avances en sus investigaciones y algunos en temas muy de interés, muy actuales, como por ejemplo el conflicto del guanaco en la Patagonia, o el problema del agua en la minería, etcétera, que se continuó además este año con otros aportes de otros profesionales también del ICASUR, ¿no? También se generaron productos audiovisuales que también fueron acompañando las distintas actividades, por ejemplo, presentadas como las que se ven acá en las jornadas de residuos, esas que mencioné anteriormente. Eventos científicos culturales como festivales de aves, ese es el de aves playera, como ven, es el octavo que se hizo en Río Gallegos, y este año, el año pasado mejor dicho, fue un gran desafío transformar un festival que era fiesta cultural, muestras y demás, hacerlo online, ¿no? Sin embargo, se pudo hacer, se recibieron fondos de instituciones internacionales como de Estados Unidos, y tuvo gran afluencia de personas, digamos. Y lo mismo se invitó a la UNPA a participar del Festival Internacional de Aves Migratoria de México. Entonces ahí vemos de que, bueno, esto es lo que nos abre un poco otra ventana, porque los festivales los hacemos, pero en este caso pudimos participar nosotros de que nos invitaron de otros países y con una salida mucho más grande de la que pensábamos, ¿no? También en San Julián, por ejemplo, nos comentaban que hicieron proyectos ambientales, los hicieron, por supuesto, en confinamiento, y luego cuando hubo posibilidad de instalar la cartelería y de llevar las composteras y demás, lo complementaron este año en terreno. Y para terminar, y dejo de apabullar, en síntesis lo que quería destacar, o en resumen,
es que esto nos implicó muchos desafíos. Hubo algunas dificultades, pero en realidad lo tratamos de transformar en oportunidades. Desafíos, bueno, como dije antes, ¿no? Aprender y aplicar herramientas de virtualidad, que para muchos, bueno, era más común, digamos, o lo hacían habitualmente, y para muchos no. Otra cuestión también de los desafíos, que muchas actividades del ICASUR incluyen prácticas, como decía antes, ¿no? Si uno hace un curso de huerta, el correlato es ir al terreno y ver, bueno, cómo se hace la actividad y demás, ¿no? Ello implicó entonces esfuerzos e ingenio para subsanar este problema, ¿no? Y por otro lado, también el desafío era desarrollar propuestas novedosas, atractivas, porque estamos, en el buen sentido de la palabra, compitiendo, porque no es que se compite, pero bueno, para atraer la atención, porque la oferta era muy grande, ¿no? Hay multiplicidad de ofertas que se fueron surgiendo. Como dificultades, no, lo que más por ahí pensamos es que a veces hay problemas con la conectividad, sobre todo a veces lugares del interior, que a nosotros, por suerte, en ese ciclo de charlas, pocas veces nos pasó, pero hubo una oportunidad que tuvimos que suspenderla directamente y pasarla a otra fecha. Bueno, lo que decía recién, ¿no? Una dificultad, la oferta que hubo de propuestas de universidad y de otras instituciones. Entonces, eso también lo podemos ver como una dificultad, pero también puede ser un desafío. Y bueno, y como decía antes, la dificultad de esto, ¿no? De que cuando tenés que realizar una actividad de transferencia, por ejemplo, donde tenés que llevar cosas, cuestiones a la práctica, al terreno, al laboratorio, al territorio, como hace mucho la gente de geografía, por ejemplo, bueno, eso era una dificultad, no se puede subsanar, digamos, ¿no? Y bueno, pero consideramos para terminar de que se generaron muchas oportunidades y que muchas de estas actividades vinieron para quedarse. Por ejemplo, nos permitió difundir a mayor escala las investigaciones y avances del ICASUR entre sus 4 sedes, promover prácticas sustentables y aplicables desde el hogar, digamos, ¿no? Pues lo que vimos que en estas propuestas, muchas de las que hacíamos, participaba gente no necesariamente profesionales ni estudiantes, sino gente interesada en el tema y que podía llevarlo a la práctica desde su casa, en el confinamiento. Y también lo que vimos que podíamos acceder a destinatarios mucho más allá de las fronteras de Santa Cruz. Es decir, teníamos asistentes de otras provincias, como dije, y países como de la región, e inclusive de Estados Unidos, de México, de Europa, es decir, eso fue realmente llamativo. Pudimos llegar a mayor número de personas, ya sea en simultáneo, mientras se estaba haciendo la actividad, como también en diferido, como decía, a través de los canales, por ejemplo, que quedan cargadas ahí las presentaciones, los audios, los videos. Y por último, creemos que facilitó contactos e intercambios de saberes con instituciones locales, extranjeras y también con diferentes unidades académicas de la UMPA, ¿no? Eso sin duda yo creo que es un enriquecimiento que hubo, como decía el ejemplo de genética, donde se tuvo el equipo de la UARC logró contactar y que accediera esta persona a dar una disertación, una conferencia de primer nivel, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que yo tenía preparado desde el ICASUR, con lo que hemos, como dije, en conjunto con las otras 3 unidades académicas, nada más que, bueno, soy la representante, pero, bueno, hasta aquí voy a dejar. Excelente, la verdad que muy interesante en diversidad e en intensidad, ¿no? de actividades, así que los felicito porque ha sido un recorrido y una muy buena síntesis para, bueno, sacar, digamos, de toda esta pandemia, bueno, lo mejor, ¿no? Los aspectos más positivos. Quiero mencionar que se encuentran también presentes la Secretaria de Extensión Universitaria, Magíster Mónica Manuelides, y la licenciada
Isabel también nos estaba acompañando. Las jornadas son posibles juntamente la coordinación entre todas las secretarías, así que también estuvieron trabajando y organizándolo, pero ahora en otras actividades que se están dando en simultáneo, la secretaria de Extensión de la Unidad Académica Caleta Olivia, Surma Córdoba, y el secretario de Extensión de la Unidad Académica San Julián, Ariel Saraza. Así que bueno, también quería mencionar que no estoy sola acá, que hay un equipo con el cual estamos tratando de ir llevando adelante estas jornadas. Ahí, bueno, por supuesto la participación de los institutos, que también la han pasado esta pandemia y que tienen mucho para contar también. Ahora, si les parece bien, podemos dar continuidad a Celia. Hacemos la presentación en el instituto y después capaz que podemos hacer algún feedback sobre las cuestiones que podemos ir rescatando a nivel universidad, ¿no? Celia. ¿Me están escuchando ahí? Sí, te escuchamos y estamos viendo la presentación. Buenísimo. Bueno, la verdad que hay algunas cuestiones que también pensaba compartirles y tienen que ver con lo que dijo la colega también anterior, así que algunas cuestiones son muy coincidentes y tienen que ver que esta pandemia, por supuesto, nos posicionó en algo totalmente novedoso para todos en las estrategias que teníamos que implementar, así que también hemos tenido que transitar varias instancias comunes, ¿no? Como es el área de salud, el Instituto de Salud e Interacción Sociocomunitaria, obviamente que nos tocó muy de cerca y también nos pusimos a disposición de nuestros compañeros y colegas, ¿no? Así que nos tocó bastante de cerca. Entendemos que todo lo que fue sucediendo, tanto por demandas, pero también por el compromiso que nosotros sentíamos como institución, no solo por el rol o la función social de la universidad, sino por un sentido de solidaridad frente a esos colegas que estaban al frente de toda la pandemia en distintas instancias, que creo que cada una de las localidades la fue viviendo con una intensidad variada. Pero hizo también que nos pongamos en acción para pensar desde la universidad cómo acompañarlos. Y también consideramos toda la situación emocional, ¿no?, que atravesó no solamente a la universidad, sino al contexto en general. A nivel interno tuvimos que trabajar eso también, porque perdimos el contacto cara a cara. Tuvimos que estar frente a muchas situaciones de crisis, con una imposibilidad del acompañamiento que por ahí siempre teníamos, que por ahí también nos parece sumamente importante, como el abrazo y algunas cuestiones que, bueno, que en el área de salud mental nosotros también lo abordamos mucho. Hemos tenido también muchas instancias de capacitación y acompañamiento en ese sentido. Pero concretamente en las acciones desde el instituto, tanto desde la Unidad Académica de Río Gallegos como de San Julián, hemos podido proponer instancias de voluntariado, como por ejemplo la que se muestra ahí en imagen. Desde la UAR se confeccionaron... No te quiero interrumpir. Sí. Buenas tardes. Solo para avisarte que no estás en modo presentación, si podés configurarlo así, sobre todo para la transmisión en YouTube, que se vea un poquito más grande. Perfecto. Disculpa la interrupción. Gracias. Bien. Como ven en las imágenes, se confeccionaron equipos de protección personal que fueron entregados al Departamento de Enfermería del Hospital Regional. La verdad que un trabajo muy interesante al inicio de la pandemia. También se sumaron a campañas de vacunación en distintas instancias. Y desde la UAS, en esta misma línea de proyectos, se trabajó el apoyo y seguimiento de pacientes COVID positivos, en este caso en Calafate, con llamadas telefónicas y la carga de una base de datos, donde permitían el acompañamiento a todas las personas, principalmente a casos estrechos,
que debían mantenerse aislados por un periodo prolongado, ¿no? Y esta misma propuesta la estamos trabajando en Puerto San Julián inclusive. Ambas instancias, tanto en Calafate como en San Julián, se inició con capacitación de todos los integrantes. En el Calafate pudieron participar cerca de 80 estudiantes, en San Julián hay cerca de 20 activos. En esta etapa en San Julián el seguimiento es a pacientes post-COVID, porque por suerte la casuística, digamos, disminuyó mucho, y bueno, también tienen ahí algunos datos que pueden ver en el póster que se presentó en esta misma jornada. También otras actividades de extensión tuvieron que ver, por ejemplo, con estas propuestas de la Unidad Académica de Río Gallegos de ventilación mecánica, salud mental, estrategias de prevención y promoción en el adulto mayor, que como ven estuvieron también enfocadas a los grupos de mayor vulnerabilidad en este contexto de pandemia. Y otra de las instancias que también vimos muy positivo fue la articulación en red, desde lo disciplinar, digamos, que incluso en breve, ven que el 25 de noviembre de 2021 se va a concretar también una reunión de red donde Enfermería Familiar y Comunitaria participa y tiene una actividad muy activa en estas redes, también en la red del cuidado del adulto mayor y en otras redes disciplinares, y somos, digamos, también parte de la organización de estas instancias, todas virtuales, y a través de la Red Iberoamericana de Enfermería, que veníamos trabajando también hace varios años, ahora con la pandemia, se ha intensificado, digamos, la posibilidad de este encuentro mediado, y como también decían los colegas, con participaciones internacionales que hemos podido, la verdad que optimizar muchísimo el trabajo de articulación a través de toda esta nueva mediación que hemos aprendido e incorporado todos. También las becarias han tenido que pensar nuevas estrategias de articulación con la comunidad y con las propuestas que se venían trabajando. Por ejemplo, esta es una de ellas, trabajaron con efemérides de salud durante todo el año. En esta semana en particular, en la Semana Mundial del Parto Respetado, han podido también hacer un abordaje un poco más profundo, con una investigación y una presentación de sus resultados en el Congreso que recientemente se hizo la semana pasada, donde han podido interactuar, digamos, con una población destinataria a través de las redes sociales. Las redes sociales han sido parte activa, digamos, de este tiempo, porque fue el espacio que se utilizó para esa articulación y esa comunicación con la comunidad en todas las actividades de promoción y prevención a través de los disparadores de las efemérides, ¿no? Ahí podemos ver algunas de las imágenes diseñadas por las becarias que fueron compartiendo, y esto implicó una investigación previa, búsqueda de información, diseños, trabajar nuevas aplicaciones, y también según las fechas, como fue por ejemplo el Día Mundial del Medio Ambiente, han podido contactar y coordinar una conferencia virtual con una doctora, enfermera especialista en medio ambiente, doctora en esa área, así que también se ha podido visibilizar esta articulación a partir de este trabajo articulado de las becarias. Otra de las instancias que la pandemia sabemos nos han puesto en evidencia tiene que ver con las situaciones de violencia y otras que se han incrementado muchísimo en este periodo, así que el trabajo de nuestra línea de educación sexual integral ha tenido que detenerse un poco en las instancias presenciales. Hemos trabajado a través también de la modalidad virtual algunas estrategias, y se ha retomado ahora algunas instancias como la que se hizo la semana pasada en Pico Truncado, que tiene que ver con un taller, siempre articulando con las instituciones locales para trabajar y realizar redes, digamos, locales para continuar con el abordaje
de estas temáticas. Los destinatarios también de las actividades han sido no solamente estudiantes, sino la comunidad en general que se ha podido sumar a las instancias que les interesaban, ¿no? Las temáticas de interés. Y desde la UAS también se participó en un proyecto de aprendizaje-servicio del control al ingreso a las localidades, como se hacía al inicio en casi todas, donde los estudiantes han podido participar en el Hospital de Puerto San Julián de estas instancias de control. También otra modalidad que se trabajó tuvo que ver con las multimedias en un proyecto con cortos, 20 cortos que han dado mensajes contundentes, claros en relación a la prevención de este virus que tanto nos generó incertidumbre al inicio. Había una información la verdad que masiva, que no todos sabían cuál era la información correcta y cuál no, en qué creer y en qué no. Entonces, esa situación que generó el inicio de la pandemia hizo que pensemos en dar información correcta, que fuera, digamos, de fácil llegada. También se difundió a través de las redes, de las áreas y de los portales institucionales y de los medios locales que se han sumado en esta campaña de prevención. Y si tenemos tiempito les voy a mostrar, si se puede, uno de ellos como para que lo conozcan y que puedan verlo después si quieren también los demás. Bueno, y como decía la colega, ¿no? Muchas cuestiones que nos encontraron, me parece a mí nos atravesaron a los institutos, que tiene que ver con las modalidades que hemos tenido que rever, volver a pensar estrategias desde la virtualidad, en las actividades de capacitación, para lograr los objetivos que teníamos previstos, ¿no? También la matrícula de alumnos fue muy numerosa en este contexto de pandemia, fue una inscripción masiva, por lo menos en la carrera de enfermería, que duplicó o más las inscripciones previas. Eso trajo ventajas, también dificultades que hemos tenido que ir abordando, y alguna de las ventajas tiene que ver con la cantidad de estudiantes sumados a estas actividades de extensión, como les comentaba al inicio, ¿no? En Gallegos, cerca de 100 estudiantes participando en vacunación, en Calafate cerca de 80 participando en el seguimiento de casos aislados, y en San Julián actualmente continúan cerca de 20 estudiantes, que por ahí la participación estudiantil en actividades de extensión antes era como más limitada, ¿no? Y también, bueno, esta cuestión, como les había comentado, de las emociones, ¿no? Nos ha limitado un poquito y hemos tenido que pensar también este acompañamiento del abordaje de emociones como todo un desafío a través de las tecnologías. Y bueno, y sin lugar a dudas, una de las características que se dio en todo este tiempo, más al inicio, tuvo que ver con las incertidumbres de no saber qué iba a pasar, de las decisiones que iban variando en cuanto a la toma de decisiones de los gobiernos, más allá de las definiciones a nivel nacional. Muchas eran adecuadas a los niveles locales, así que no todos vivíamos la misma situación. Así que bueno, todo eso fue generando también estar activos y en continuos cambios en las propuestas. Y bueno, como conclusión, plantear que la pandemia nos enseñó muchas cosas, entre ellos la importancia de la vida, y realmente aprendimos a ponerle valor a conceptos como los que mencioné inicialmente, a la solidaridad, al compromiso, ¿no? De una comunidad universitaria que debe dar cuenta de las demandas de la comunidad en la que está inserta. Así que bueno, les doy muchas gracias por escuchar esta presentación, y si me permiten les comparto uno de los videos de promoción que hemos podido trabajar desde la sede. Dale, Silvia, sí. Bueno. Gracias, muy buena la presentación. Aprovecho este espacio para decir que esto que vos decías de las redes sociales, que se suscriban a nuestro canal, que le den clic a la campanita, porque además tuvimos que aprender nuevas prácticas por esto de las redes sociales, por ahí no lo teníamos tan incorporado, y el YouTube tiene también su
su metodología y sus prácticas. Así que denle like, suscríbanse a nuestro canal. Así es, mientras esperamos el video. Ahí va. Me confirman si lo escuchan, por favor. No se escucha nada, sí. Creo que antes de darle clic tenés que compartir también el audio, marcar que compartís el audio. A ver. Cuando le das compartir, antes del play hay que... Solamente, sí, pero solamente me dice quién puede compartir y quién puede comenzar a compartir, no me da la opción de seleccionado. Pero, a ver, vuelvo a intentar. ¿Vale? Ahí estamos, a ver si ahí... Bueno, y así cortos como ese fueron 20, que por supuesto iniciaron con cuestiones básicas, lavado de mano, la colocación correcta del barbijo, bueno, todo lo que fue, digamos, necesario en ese contexto, y después algunas cuestiones sociales también que fueron fundamentales, como la otra pandemia en relación a la violencia que presentó muchísimo en este periodo, y otros temas que fueron sumamente necesarios también abordar en este contexto. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a vos, Celia, por el recorrido. La verdad que, bueno, no paró la universidad, ¿no? Cuando te dice, bueno, ¿cuándo empiezan las clases? Y los que estuvieron realizando no solamente actividades áulicas, sino también actividades de extensión y de investigación, como están demostrando acá en esta muestra los institutos, la verdad que uno siente un orgullo especial, ¿no? Al margen, además, del vínculo, en particular de los institutos, por ejemplo, el ICI, con el tema de la salud, y las limitaciones también para el tema de compartir lo emocional, que las tecnologías a veces no nos ayudan, ¿no? Pero bueno, supongo que serán temas para que vayamos después hilvanando. Bien, la idea es continuar con la presentación de Lita. Si la doctora Casas, Sandra, ¿estás Sí, por ahí? yo voy a compartir, entonces ya está listo para que comparta. Hola a todos. ¿Está listo para que comparta entonces, no? Sí, cuando quieras te voy a ver confirmando, ¿dale? Decime si ya se ve. Dale. Sí, ahí ponelo en modo presentación, ya está, listo, me callo. Bueno, gracias, Samantha. Hola a todos. Bueno, Instituto de Tecnología Aplicada, yo específicamente voy a hablar de la unidad de la sede de Río Gallegos. Yo pensé para esta charla, en realidad más que mostrar lo que habíamos dicho del instituto, aunque voy a comentar algunas cosas que me parecieron importantes en relación a la pandemia, es traer, digamos, qué pensó todos los colegas, los miembros del claustro académico, digamos, del ITAWAR, ¿no? Para eso hice una encuesta o un cuestionario y todos contestaron, digamos, por suerte tuvo una respuesta que entiendo que es favorable, el 70% de mis colegas contestó la encuesta.
y entonces mi idea digamos, mi propuesta para esta actividad es traer qué es lo que piensan los miembros sobre qué se aprendió en la pandemia o qué aprendió la UMPA en la pandemia. Bueno, en principio, en función de que lo primero que tuvimos que digamos, repensarnos, como dijo Silvia, y posicionarnos desde otro lugar, tuvo que ver con nuestra obligación de la formación de grado. Rápidamente tuvimos que adaptarnos, y entonces tuvimos que aprender nuevas herramientas TIC para poder dar las clases, para llevar adelante este servicio. Y acá yo lo que hice fue básicamente tipificarlo, ¿no es cierto? Y lo más interesante es que en el uso de videoconferencias como esta que estamos usando ahora, Zoom, pero bueno, hay otros, todos aprendieron a usar a partir de la pandemia este tipo de herramientas. Bueno, y después vemos que en las distintas otras, en los distintos otros ítems, por ejemplo, en gestores de contenidos o de aulas, hay algunos que han aprendido, o una gran cantidad aprendieron, otros ya sabían, ¿no es cierto? Elaboración de materiales, es decir, todo el software que ayuda a la elaboración de materiales, digamos, el uso de herramientas de la nube como Drive, etcétera, el uso de simuladores o emuladores para prácticas, tratar de, en este caso, reemplazar los laboratorios, ¿no es cierto? Y otros tipos de software. Acá, en el caso de estas herramientas que hemos aprendido, como dije, primero para dar continuidad a la formación de grado, también muchas de estas luego las hemos usado tanto para extensión como para investigación y también para la formación de grado. En cuanto a qué aprendizajes hicimos para adaptar o modificar la organización curricular, bueno, los colegas en principio tuvieron que realizar una gran sistematización de contenidos y materiales, no solamente contenidos teóricos, sino también de todos los contenidos que tienen que ver con los trabajos prácticos y ejercitación, digamos, y en este caso seguramente hicieron uso de esas herramientas específicas que también tuvieron que aprender en este contexto, y todo en forma paralela y concurrente. Es decir, aprendíamos la herramienta, el software, y además íbamos generando los productos y ahí mismo los íbamos poniendo a disposición de los estudiantes. Bueno, la adecuación de los trabajos prácticos, alto porcentaje, todos adecuaron las evaluaciones, su sistema, su metodología, su forma de evaluar, ya sean parciales como finales o trabajos prácticos, y una gran cantidad de los docentes entiende que todo este proceso requirió o necesitó de mayor coordinación y trabajo en los grupos de trabajo docente. En cuanto a extensión específicamente, la pregunta era si se pudo adaptar las propuestas y las actividades al contexto virtual, y bueno, casi el 64% contestó que sí, digamos. El 32% contesta que no corresponde. Esto tiene que ver con que son docentes que no hacen extensión, no porque no pudieron, digamos, ¿no? El porcentaje que no pudo adaptarlo es muy menor en realidad. En el caso particular de extensión, en el ITA-UAR, digamos, nosotros tenemos un programa de extensión, el PRODAT, que además estuvo muy a disposición de necesidades específicas que surgieron en este contexto de pandemia. Es decir, desde ese programa, el grupo desarrolló herramientas que usó institucionalmente la UAR, digamos, para facilitar la tarea administrativa y académica, digamos, que cambió en su modalidad en función de la pandemia. Uno es, por ejemplo, el sistema de mesas de entrada virtual que tiene la unidad académica. Ese
esa aplicación, digamos, la hizo el PRODAT, que es un programa de extensión del ITA, digamos. Esa por citar solamente uno, ¿no? También en el caso particular del otro programa que tenemos en el ITA, que es el Museo de Informática, estuvo realizando actividades virtuales, aunque parece raro porque un museo es como siempre una visita presencial, sin embargo adaptaron su trabajo a este contexto y ahora están ejecutando inclusive una actividad muy interesante en este mismo, como digo, contexto de pandemia. También los colegas de Caleta Olivia en el Laboratorio de Tecnologías Emergentes también estuvieron trabajando específicamente para esto de la pandemia. Ellos estuvieron desarrollando máscaras con las impresoras 3D que fueron entregadas tanto al municipio como a las instituciones de salud de la localidad de Caleta Olivia. En cuanto a investigación, digamos, bueno, el 77% de los docentes opinan o nos informan que pudieron adaptar sus propuestas al contexto virtual, ¿no? Solamente, bueno, nuevamente, este grupo que dice no corresponde, son colegas que no hacen investigación porque hacen extensión, digamos. Y solamente un 9% no pudo adaptar su propuesta, su actividad al contexto virtual, y después les digo cuáles son o qué pasó allí. En cuanto al posgrado, porque nosotros entendemos que el posgrado es una actividad que está sumamente relacionada con el instituto, porque tiene que ver con las propuestas de investigación, ¿no? Acá se pensó en dos dimensiones. La primera dimensión es en la que el docente da la actividad de posgrado, la oferta, es el responsable, y por otro lado tiene que ver con aquellos colegas que están haciendo la actividad de posgrado o que están haciendo el posgrado. Tenemos que un grupo importante no están dictando posgrado, que son los de amarillo en el primer cuadro, digamos, y el resto sí pudieron adaptar sus propuestas al contexto virtual, y esto tiene que ver directamente con la oferta de cursos de posgrado en modalidad virtual. En este sentido, al igual que dijeron otros colegas, dictamos algunos cursos de posgrado el año pasado y este año estamos repitiendo también, y en la virtualidad nos ha permitido primero tener más asistentes, bastantes más asistentes, digamos, con números que superan los 50 asistentes por curso, 60, y además que esos asistentes son bien externos. No solamente son externos a la UMPA, sino que también son externos a la provincia, ¿no? Los cursos que hemos estado desarrollando el año pasado principalmente, el 80% de los asistentes provenían de otras provincias. Y esto está totalmente relacionado, como dijo en principio Silvia, con esto de que más allá de alguna desventaja que pueda tener la virtualidad, permite asistir y acceder a las actividades de una manera, digamos, más fácil, directa, digamos, económica también. Y bueno, todos los que están haciendo posgrado pudieron continuar con su formación de posgrado, y el otro grupo que no está haciendo posgrado. Bueno, además de estos ejes muy tipificados, ¿qué otros aprendizajes se consideraron que se lograron? Bueno, también como se dijo anteriormente, bueno, aprovechar la gran oferta de capacitaciones a distancia de diferentes temáticas e instituciones que tuvimos y que estamos teniendo actualmente,
y que podemos tomarlas, que no nos tenemos que trasladar. Entonces, eso es, digamos, algo positivo. Otra cuestión es que pudimos continuar con las jornadas y eventos que hacíamos presencialmente, en el caso del ITA 2, es decir, las jornadas de química y las de sistemas e informática, se hicieron ya en 2 oportunidades, digamos, ¿no? Las de química todavía no fueron, van a ser dentro de poco. Las de sistemas, las segundas en modalidad virtual fueron la semana pasada. Otro aprendizaje fue que se tuvo que trabajar con una planificación de las actividades diarias, porque principalmente aquellos docentes que tienen también otros trabajos, requirió para ellos tener que realizar la planificación de la actividad en forma diaria. Además de las herramientas que se mencionaban al principio, también la incorporación de todo tipo de herramientas TICs que estuvieron al alcance. Es como que en un momento todo lo que se pudo usar, digamos, se usó y se sigue usando. También un aprendizaje fue que no solamente todos los contenidos fueron adaptados, sino que esa adaptación fue rápida, ¿no? Eso se considera un aprendizaje. Eso también conllevó, por supuesto, una gran cantidad de trabajo personal de todos los grupos, ¿no? Y algo siempre que a tener en cuenta, que todo esto se tuvo que sopesar con repercusiones físicas que tuvo la modalidad de enseñanza, ¿no? El estar tanto tiempo en exposición a las pantallas, sentados, además de encerrados, digamos, eso también tiene otras cuestiones a tener en cuenta. ¿Y qué no se pudo hacer, digamos, no? Yo creo personalmente que el saldo fue positivo, pero sin embargo hubieron tal vez algunas actividades, algunas experiencias que no se pudieron llevar adelante. Los colegas opinan que las actividades de tipo taller, laboratorio, trabajo de campo, bueno, no se pudieron hacer, aunque se trabajó con simuladores y emuladores, en algunos casos, y principalmente para algunas cuestiones específicas de materias de química, no se pudieron reemplazar con nada, ¿no? Se disminuyó mucho la interacción con los alumnos, digamos. Si bien permitió que más alumnos accedieron, la interacción cambió, ¿no? Ese contacto personal, ¿no? Específicamente, y esto tiene que ver con ese 9-10% de docentes que opinaron que no pudieron adaptar las actividades de investigación, son las de química, que dependen del trabajo experimental en laboratorios, digamos, ¿no? Eso tuvo un impacto negativo. Y esto que decía, ¿no? En el caso también de química, son escasos los simuladores y laboratorios virtuales, ¿no? Sí existen simuladores, por ejemplo, para física, que se pudieron usar, pero no tanto para química. Y otra opinión que dejaron los colegas es que históricamente tenemos una deserción alta en primer año, ¿no? Se opina de que sigue siendo elevada, e incluso, más allá del esfuerzo importante que se hicieron desde las cátedras en adaptar los contenidos, generar videos, generar clases de consulta, etc., para el alumno de primer año también, tal vez el contexto virtual fue otro factor de la deserción. También creemos que tiene que ver con la disponibilidad de equipos que por ahí tenían los alumnos de primer año, y también la conexión o la disponibilidad de internet con que tenían en sus casas, digamos, ¿no? Bueno,
las conclusiones son que hemos mejorado nuestras capacidades tecnológicas, digamos, no solamente porque hemos aprendido muchas herramientas, sino porque creo que hemos perdido el miedo a aprender herramientas, ¿no? Eso me parece más positivo que las herramientas que en sí hemos aprendido, y que las herramientas hoy son estas y mañana son otras, sino este miedo a usar otras herramientas. También hemos adaptado nuestros enfoques pedagógicos y didácticos, ¿sí? Bien o mal lo hemos hecho, digamos. Creo que después de estos 2 años vamos a estar en condiciones también de hacer una autoevaluación de cuánto bien lo hicimos o cuánto bien nos salió. Y sí, no pudimos dar respuesta a todos los desafíos que tuvimos, pero creo que fueron menos que los que sí pudimos dar respuesta. Bueno, eso es todo lo que preparé. Gracias. Bueno, supongo que sigo yo. No Sigue no la estoy viendo a Samantha. Me parece que tuvo algún problema, así que yo hago la presentación oficial. Presento en este momento a la magíster Rita Mabel Villegas. Ella está acompañándonos para contar su mirada acerca de qué aprendió la UMPA en pandemia en representación del ITET. Bienvenida, Rita, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros vamos a contar un poquito lo que hicimos desde nuestro proyecto de investigación, razón por la cual también me acompaña y cómo surgió desde nuestro proyecto de investigación actividad de extensión. Razón por la cual, bueno, está Sebastián, que es nuestro becario dentro del proyecto, y está el ingeniero Mauro Cielke, que es un compañero que también está, digamos, que está con nosotros en el proyecto de investigación. Supongo que tengo posibilidad de estar de ser huésped para poder compartir con ustedes pantalla, ¿verdad? Sí, bien. Entonces, nosotros les vamos a contar un poco qué pasó con nuestro proyecto. Somos del ITET, de la UMPA UAR, y dentro de este, digamos, proyecto de investigación, contarles qué es lo que nosotros investigamos. Y lo que hacemos en realidad es trabajar sobre la gestión de la innovación tecnológica y de la creatividad de las pequeñas y medianas empresas. Y nuestro equipo se llama Alta Gestión en Patagonia Austral, y teníamos una modalidad de trabajo que fue, obviamente, como todos creo que aquí acordamos, una cosa era lo que era antes de la pandemia y otra cosa es cómo tuvimos que adaptarnos con la pandemia. Entonces, nosotros lo que hicimos, en realidad, teníamos esta modalidad de cada semana, juntarnos los sábados, por lo general, bueno, todos sabemos de que muchas veces estas actividades las hacemos en nuestro propio hogar, pero era y justamente, ¿qué nos sucede? La mayor parte, en realidad todos los que formamos parte de este equipo de trabajo, somos, la que mayor dedicación tiene una parcial, soy yo en mi equipo, y después el resto son todas dedicaciones simples, y en el medio tuvimos 2 bajas, una que fue Azucena, que se nos jubiló, y Mónica, que forma parte también del equipo, y que por una superposición de sus actividades tuvo que dejarnos, pero obviamente nos acompañó todo el tiempo hasta que pudimos generar por lo menos lo que fue el trabajo de campo. Con la pandemia, lo que a nosotros nos sucedió fue primero tener que adaptarnos, ¿no? Una adaptación a las nuevas tecnologías,
Creo que en realidad era así, ¿no? Muchos de nosotros alguna vez habíamos utilizado, yo me acuerdo una semana antes creo que había utilizado el Zoom. En el caso de mis otros compañeros, Mauro en realidad estaba totalmente afiladísimo con todas las nuevas herramientas tecnológicas, y tuvimos que tomar decisión cómo continuábamos con el proyecto de investigación y qué hacíamos. Y por unanimidad, en realidad, lo que decidimos en ese transcurso fue decidir continuar, ¿no? En eso tuvimos, en esas decisiones, digamos, dijimos no vamos a parar, vamos a adaptarnos a esta realidad, no vamos a pedir prórroga de nuestro proyecto y vamos a ver si podemos salir al trabajo de campo. Y en este sentido, lo que, bueno, fue muy interesante porque en la planificación que habíamos hecho del proyecto de investigación, lo que sucedía era que teníamos que salir a trabajo de campo, y esto significaba tener que entrevistar a nuestros pequeños y medianos empresarios que habíamos seleccionado. Y aquí creo que esto fue un efecto sorpresa realmente, porque primero, ningún empresario pyme de los contactados, que fueron prácticamente 25 empresarios, se negaron o se rehusaron a tener la entrevista. Incluso me parece que una cuestión interesante fue que aún conociendo cómo se manejaba la virtualidad, ellos aceptaron nuestra convocatoria. Esto también, obviamente, hay una reciprocidad, y lo que significó para la UNPA, creo que fue un respeto no solamente hacia la universidad, a nuestro equipo de investigación, sino que también fueron muchos de ellos asistidos por sus hijos, fueron asistidos por sus dependientes, y bueno, ya tuvimos distintas sorpresas, para lo cual voy a dejar, sobre todo en cuanto hace los efectos de la primera entrevista, a mis compañeros, a Mauro y a Sebastián. Así que, Mauro, te dejo para que puedas comentar la experiencia de las primeras entrevistas virtuales. Bueno, Rita, gracias. Hola a todos. Bueno, escuchaba a Rita, escuchaba todas las ponencias anteriores, y en esto de las primeras entrevistas y la vinculación con los pymes, hay algo que me quedó marcado a fuego, y fue en la primera y la segunda entrevista, que los empresarios nos dijeron, cada uno de forma individual: estoy preparando 100 viandas para darles de comer a la gente que se quedó sin trabajo. Y yo decía, ¿cómo explico que este empresario, que tiene sus puertas cerradas, que tiene una incertidumbre tremenda de lo que va a pasar, que está en una crisis emocional tremenda, sale a cocinar y a hacer viandas y a adaptarse, porque no era su rubro, adaptarse, a reconvertirse, para ayudar a la comunidad? Esas vivencias son increíbles. Como decía Rita, tuvimos la decisión de seguir trabajando, de tratar de mantener la rutina y los esquemas planteados para cumplir con los objetivos, y el 12 de abril ya estábamos haciendo la primera entrevista. Y nada menos que con Paulo Luncevic, un empresario hotelero gastronómico, que es presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Río Gallegos, y vicepresidente a nivel nacional también de la Cámara de Hoteleros. Y surgían estas vivencias, donde nos contaba cómo estaba viviendo. Dice, tengo todo cerrado, no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer, pero abrimos la cocina para preparar viandas. Y eso fue como, wow, qué talento que tenemos acá. Y ciertamente íbamos a encontrar innovación y creatividad en estas empresas. Y después seguíamos con las entrevistas, y nos pasaba algo bastante, no sé si cómico o loco, no sé cómo decirlo, pero las entrevistas se desviaban. Uno pacta, para esta entrevista tiene un formulario, tiene un cuestionario que lo trabaja y dice, voy a indagar sobre estos temas. Y ciertamente las entrevistas se iban de carril. Nos poníamos a hacer charlas, a desahogarnos, a contarnos los problemas que teníamos entre todos. Y era mucho más enriquecedor que solo una entrevista de trabajo. Entonces, hubo muchísimos aspectos claves en la escucha, en la empatía con el empresario,
en el respeto este que mencionaba Rita, de decir el valor que sentían los empresarios para con la UMPA, cómo lo transmitían, la aceptación que tuvieron en todas las entrevistas, empresarios que en medio de un contexto de crisis eh, tenían las agendas ocupadísimas tratando de solucionar mil problemas y sin embargo se acomodaban y nos daban un horario para hacer la entrevista y nos podíamos extender el tiempo que era necesario o el tiempo que se extendía la entrevista, porque ciertamente se terminaba haciendo una charla casi de amigos, eh, y donde si bien se indagaba y se trabajaba a fondo en lo que era contenidos, la parte emocional era muy fuerte y la contención que era mutua, porque nosotros atendiendo lo que le pasaba al empresario y ellos también eh, entendiéndonos a nosotros, que por ahí charlábamos con empresas de salud y le preguntábamos cómo venía la pandemia, qué pasaba con los test. Había un montón de preguntas que eran del día a día que no tenían tanto que ver con el proyecto, pero que nos servía a todos. Realmente la carga emocional en estos primeros meses de la pandemia fue muy fuerte. Y después hay otras también herramientas a destacar, pero quiero darle el paso a Seba para que nos cuente un poco la otra parte igual. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Quería comentarles un par de ejemplos de lo que comentaba Mauro, de, bueno, esta empresa, o sea, de estas pymes que nosotros analizamos, pero algunas de ellas nos mostraron ciertas particularidades que me gustaría destacar. Por ejemplo, en el caso de UDEM, que es una empresa de servicios médicos prehospitalarios, este pyme, Gustavo Zapatero, que es el gerente general, él tuvo una amplia disposición total a lo que fue la entrevista, cosa que nos sorprendió bastante porque si bien las pymes tenían predisposición y tenían ganas de participar, nosotros llevábamos todo lo que es la gestión de la entrevista. Nosotros les proponíamos un horario, un día, los temas, bueno, les comentábamos que íbamos a grabar la entrevista, ellos sí, no hay problema, tenían disposición. Pero en el caso de UDEM, él planteó todo. Él dijo, chicos, sí, no se preocupen, les conviene este día, este horario está bien, yo trabajo con Zoom, no sé si ustedes con qué plataforma trabajan, yo prefiero Zoom, si quieren grabo la entrevista, después les envío todo, ustedes decodifican. Entonces nosotros quedamos un poco sorprendidos porque nosotros trabajamos con Jitsi, otra plataforma, otra página de videoconferencia, pero como el empresario nos ofreció, nos dio la mano de toda la gestión, dijimos, bueno, vamos a tomarle la opinión y vamos a hacerlo así, vamos a tomarle la palabra. Y resulta que si bien había un entusiasmo, él no trabajaba o sea, estaba trabajando con Zoom, pero no el corporativo, o sea, no el pago, sino que la prueba gratuita. Entonces pasaron 40 o 45 minutos, se cortó la entrevista, estábamos muy interesante la entrevista, se cortó y quedamos como diciendo, ¿qué pasó? ¿Sería el internet? ¿Sería algo? No, resulta que era que el empresario, bueno, ahí con el entusiasmo no nos comentó de que utilizaba esta plataforma, entonces igual fue como a las corridas buscar un dispositivo, poner a grabar en la computadora, poner a grabar en el celular para no perder la entrevista, después recordar qué había dicho el empresario anteriormente para recopilar y decodificar la información. Entonces fue bastante loco todo ese tema, pero lo logramos, logramos controlar dentro de todo. Otra empresa que también quisiera destacar es Tito, por la parte emocional. El fundador de Tito, de heladerías Tito, Eduardo García, está hace 45 años con el emprendimiento. Viene de la mano de su hermano, que inició, luego lo tomó él, y estaba muy preocupado, muy preocupado por la situación, muy preocupado por sus trabajadores, cómo iba a seguir todo, había una desinformación muy grande, había mucha angustia, y en ese momento, como bien decía Mauro, nosotros teníamos una pauta formal, ya estructurada de cómo iban a ser las preguntas, y nos desviamos totalmente del tema. La parte emocional fue mucho más fuerte, la angustia que tenía el pyme fue mucho más fuerte en la entrevista, y terminamos desviándolos a ese tema, casi al borde de las lágrimas. Fue una de las entrevistas más emocionantes que tuvimos, donde el pyme se desahogó totalmente. Fuimos un canal para el desahogo, para ese pyme tremendo. Y después, bueno, la entrevista dentro de todo fue bastante enriquecedora, en el sentido de cómo estaban gestionando su actividad de acuerdo al contexto de pandemia. Y luego también más adelante nos alegró saber que salió como una de las 4 mejores heladerías del mundo en un ranking que se publicó,
Y entonces quedamos muy contentos también porque nos dimos cuenta de que a pesar de toda esa agonía, de toda esa preocupación, el PYME pudo salir adelante de la mano de sus colaboradores y dentro de todo pudo seguir con su actividad, que es lo que le apasiona. Como tercera organización a destacar tenemos a Prexa, que es un laboratorio bioquímico, y este es el caso que mencionaba Mauro. Nosotros hablamos con Fabricio Santa Cruz, que es el gerente y dueño de Prexa, y él estaba sobrecargadísimo de trabajo. Fue una de las primeras organizaciones que empezó con a trabajar con el PCR, entonces estaban todos, la ciudad, todos, el que necesitaba hacer PCR iba a hacerlo al laboratorio, y estaba muy sobrecargado de trabajo. Aún así, tuvo la predisposición de atendernos, de darnos la entrevista en medio de su trabajo. O sea, nosotros le hacíamos las preguntas, el PYME nos contestaba y por detrás pasaban la gente con los tubos, con las muestras, haciendo su trabajo y él dándonos la entrevista. Destacamos un montón esa entrevista porque podría fácilmente haber dicho, no, sabe que chico, estoy muy ocupado, no puedo, tengo ganas pero no tengo tiempo, pero se dio su tiempo y se agradece un montón también. Espacios SRL, es otra empresa a destacar, es una empresa que entrega servicios de comunicación digital. El gerente, Jorge Carini, fue una de las pymes que más nos costó entrevistar porque era bastante resistente a la propuesta que teníamos. No porque tuviese algún inconveniente ni algo por el estilo, sino que no tenía tiempo, no lográbamos coordinar los momentos, él estaba muy ocupado y también, no sé si como que no cerraba muy bien la propuesta para él o algo por el estilo, nos costó un montón conseguirlo, y lo anecdótico de esto es que cuando lo conseguimos, porque la estrategia que utilizamos es, no, va a ser un momentito nada más, son 2, 3 preguntas y no lo molestamos más, es algo muy cortito. Entonces, con esa fue la estrategia de captarlo, y una vez que los captamos, fueron 3 horas de charla, en donde contó todo desde el inicio, cómo nació la idea de la empresa, cómo se había desarrollado, cómo había crecido la empresa, cómo estaba gestionándose ahora con toda la pandemia, qué miedos tenían, cómo iba a ser a futuro, su gestión, qué estaban pensando, qué quedó en el tintero. Cosas que nosotros ni siquiera estaban en todo lo que teníamos planificado preguntarle, y no lo podíamos parar, digamos, porque estaba muy entusiasmado. Entonces igual fue muy enriquecedor, porque dentro de todo, en la decodificación, pudimos ahí ir seleccionando las partes más importantes que podíamos nutrir para nuestro análisis, pero fue muy, muy anecdótico también esa parte. Y por último, la empresa Cimatech, que es Mauro Sielke, nuestro compañero, es el fundador de la Escuela de Robótica. También la destacamos porque se dio una suerte de articulación interna y externa interesante. Cómo pasó Mauro de ser el entrevistador a ser el entrevistado. Ese cambio de percepción también fue muy interesante, porque estábamos muy acostumbrados a ya tener la agenda formal estructurada de cuáles eran las preguntas, a qué apuntaba cada pregunta, cuál era el disparador, y después todo eso volcarlo a él mismo. Para nuestro equipo también fue bastante interesante cómo recopilar esa información, sí, también quería destacarlo. Y en resumen, bueno, lo más valorable de todo esto, en cuanto a los pymes, a su feedback que tuvieron para con nosotros, para nuestra encuesta, en nuestra entrevista, es que ellos se sintieron muy felices de que lo tomásemos en cuenta en ese periodo, porque había mucha incertidumbre, mucho miedo, algunos tenían mucha bronca, se sentían que no eran tomados en cuenta, no había información, la parte hotelera, como decía Mauro, se estaba moviendo en lo que es la cámara, había alguna información, pero no era del todo claro, la parte gastronómica no sabía cuándo iba a abrir, se decía que se podían vender ciertos productos, que no, el aforo puede ser de tantas personas, no estaban muy claras las normativas que iban a ser presentadas para que pueda abrir el local. Entonces había mucha incertidumbre, y nosotros pudimos ahí hacer las veces de canal como para que pudiesen expresar lo que sentían. Así que eso básicamente. Bueno, gracias Eva, gracias Mauro. Un poco esto anecdótico en realidad sirve para pensar qué aprendimos, ¿no? Y aprendimos muchas cosas, porque en realidad además fuimos un poco el sostén y ellos también nuestro. Las emociones estuvieron todo el tiempo a flor de piel.
nosotros hicimos este trabajo de campo en Pascuas, fue domingo de Pascuas, y también el equipo adaptado a esa posibilidad que tiene el empresario en sus días de poder atendernos. Y en este sentido, digamos, una cuestión interesante es que ellos tuvieron de la UNPA WAR, básicamente el apoyo, la escucha permanente, la empatía hacia ellos. Y después nuestro equipo en realidad, como lo dije, tuvo esta adaptación rápida. No fue para nosotros una carga absolutamente para nada. Vuelvo a decir, muchos no tienen que hacer investigación por la carga horaria que tienen en la universidad, pero para nosotros fue vernos, ¿no? Estar en contacto, estos valores de colaboración, de solidaridad con el otro, no solamente con nuestro equipo, sino que en realidad tiene que ver con la solidaridad que teníamos que dar hacia esos pequeños empresarios que no le estaban pasando muy bien, que le estaban pasando realmente mal, que no se les había ocurrido generar un plan estratégico, de pronto no tienen en realidad esta posibilidad de pensar en una tienda virtual, ¿no? Cuestión que después ellos fueron adaptándose muy rápidamente con esta flexibilidad que los caracteriza. Y por el otro lado también esta nueva forma, ¿no?, de convocarnos a través, creo que de los medios no presenciales, de pensar realmente en estos distintos actores que tenemos en la comunidad. Fue tan rica todo este periodo entre abril, el 12 de abril, hasta prácticamente octubre, que fue nuestra última entrevista, que surgió de nuestro equipo de investigación la idea de uno de sus miembros de decir que deberíamos potenciar realmente y que no podíamos perdernos a estos empresarios. Razón por la cual surgió nuestro proyecto de extensión, que es Pymes que Inspiran, ¿no? Creatividad e innovación en tiempos de pandemia. Y yo aquí quiero rescatar una cuestión interesante que pasó también en pandemia y que creo que fue parte de lo que hizo la UNPA y el área de extensión, y que fue no burocratizar, digamos, el sistema en cuanto fue, por ejemplo, a completar los formularios, ¿no? Que esto muchas veces nos genera un poco de uy, hay que hacer esto. Y rápidamente también nos adaptamos a esa forma de presentación, a trabajar con estos empresarios en un conversatorio de empresarios que tuvo como objeto 4 encuentros, que fueron 4 temas diferentes, y que tuvimos a 8 empresarios entrevistados en ese conversatorio. Estos fueron los temas: expansión, delegación, todo lo que tiene que ver con innovación en pandemia y gestión del talento. Aquí, digamos, tanto la parte de extensión nos ayudó con la difusión, nosotros con la difusión, y los empresarios entre ellos difundiendo que iban a estar presentes en la universidad. Esta propuesta la llevamos a cabo incluso desde septiembre hasta octubre, en 4 encuentros, como bien digo, y creo que también fue de una amplia convocatoria, fue muy importante porque, digamos, nosotros en esas convocatorias lo que pudimos hacer fue la última, sobre todo, tener, digamos, una amplia concurrencia. Esa concurrencia no solamente lo que hizo fue posicionar a la universidad, posicionarnos a la comunidad académica, posicionarnos como equipo de investigación, sino que también en ese último encuentro vinieron los funcionarios provinciales, vinieron nuestros directores de escuela, de investigación, del instituto, y bueno, creo que esto también nos permitió obviamente generar nuevos aprendizajes, aprender a aprender, pudimos también aprender a desaprender, aprender a reaprender, ¿no? Y también creo que aprendimos nuevas formas de aprender. Escuchamos al empresario sobre las cosas que le pasan, la universidad estuvo presente, y eso creo que vale muchísimo. La empatía con nuestro sector PYME, esta adaptación y este trabajo que creo que todos antes lo mencionaron, colaborativo fundamentalmente. Creo que lo importante ya no era el medio, ¿no? Digamos, creo que nos conectábamos para no desconectarnos.
Y creo que también una cuestión importante, y con esto terminamos, fue claramente la reafirmación de nuestros valores colectivos como equipo de trabajo. Creo que también orgullosos de ser parte de la universidad. Nada más que eso. Muchas gracias Rita, Sebastián, Mauro. Bueno, un placer y un gusto haber compartido equipo con ustedes, tanto de investigación como de extensión, y muy gratos recuerdos en estos momentos que pasamos de aislamiento con el ciclo de charlas que hicimos acerca de pymes que inspiran. Nos acompaña también, como mencionábamos hace un rato, Isabel Lampuero, secretaria de Extensión de la Unidad Académica Río Gallegos. Isabel nos va a compartir algunas otras actividades que se desarrollaron también desde el Instituto de Trabajo, Economía y Territorio, como para complementar. Adelante, Isabel. Ahora ya puedo compartir nuevamente. Presentar. Bien, como escucharon, además del trabajo realizado por el equipo que ha presentado Rita, en este instituto también hubieron otras actividades desarrolladas fundamentalmente por docentes del área de turismo y administración, ¿no? Que también pertenecen al ITET, particularmente, bueno, no tengo acá el flyer, pero sí las jornadas de turismo que se desarrollaron el año pasado, que fueron las 12ª jornadas de turismo. Ahora ya prontamente se van a ejecutar las siguientes, lo mismo que estamos prontos a ejecutar las jornadas de administración. Entre las actividades que se propusieron, muchas tenían que ver con una demanda de este contexto, que bueno, todos mencionaron, ¿no? A raíz de lo que fue la situación de aislamiento que produjo la pandemia, y con todas las, digamos, resultado de esa pandemia, la situación de crisis social que se vivió en nuestra región y localidad en particular. Dos de ellas actividades que fueron así un poco a pedido, tuvieron que ver con esta que está aquí, que se llama Estrategias para la Búsqueda de Empleo, que dictó el magíster Marcos William y otros docentes y estudiantes de la carrera de Administración, y que respondían a este ciclo que se llamó El trabajo en tiempos de COVID, ¿no? Otra de esas actividades fue herramientas para afrontar el COVID en el sector turístico, que estuvo al frente de la doctora Karina Franciscovich, y la otra actividad tuvo que ver con esta actividad que dictó el doctor Mario Lurbé, que se llamaba Detectar la necesidad o encontrar el nicho, claves para un emprendimiento exitoso, ¿no? Además de eso se dieron otras actividades en el marco del programa de economía social que lleva adelante la doctora Karina Franciscovich, con un equipo bastante amplio que combina profesores de administración y de turismo, como fue este curso básico de monotributo que también se llevó adelante el año pasado, y que tuvieron instancias, todos estos, también una instancia de seguimiento y asesoramiento a quienes participaron. Como fueron grupos pequeños, se pudo brindar ese espacio de asesoría un poco más personalizada. También se desarrolló de estrategias asociativas como herramientas de gestión para afrontar la crisis y factores claves para asegurar el éxito de un emprendimiento. Eso solo como para no dejar de mencionar esta gran cantidad de actividades que se desarrollaron. Y lo último que quisiera sumar, que hoy no se presentaron aquí representantes del Instituto del IEC y del ISIC, bueno, que también hubo una gran cantidad de actividades que desarrollaron en esta modalidad virtual. Y bueno, quiero rescatar algunas de las cuestiones que ustedes ya dijeron, ¿no? Creo que todos aprendimos a adaptarnos, todos aprendimos a incorporar y animarnos a incorporar nuevas herramientas tecnológicas, y es decir, que afrontamos la crisis que implicó el COVID-19 replanteando nuestras formas de trabajo, ¿no? En particular a lo que tiene que ver con extensión. Yo podría decir que la mayoría de los docentes hizo eso, reformuló sus prácticas, se animó a incorporar las nuevas tecnologías, y usando distintas plataformas llevó adelante una serie importante de actividades de diverso tipo y naturaleza, ¿no? Que tenían que ver con esta preocupación desde la universidad, ver cómo podíamos colaborar, contribuir en ese contexto tan específico y tan complejo como fue el año pasado, donde la pandemia de un día para el otro nos obligó a estar en nuestras casas,
y bueno, y sobre todo en extensión fue un desafío bastante grande pensar cómo llevar adelante actividades sin ir al territorio, que era nuestra práctica habitual. Así que simplemente quería agregar esas otras actividades que se desarrollaron también en el marco del ITET, y insisto también en los otros institutos que hoy no tuvieron presencia. Bueno, sin más, les agradezco a todos. Gracias, Isabel. Queremos mencionar que la licenciada Samantha Ramos, que es quien estaba conduciendo este espacio, tuvo un corte de internet, por eso es que bueno, hemos quedado aquí con Isabel acompañando, y realmente va nuestro agradecimiento a los institutos de la UMPA. Sabemos que desde marzo del año pasado hasta la fecha ha sido un desafío enorme poder darle continuidad a las actividades en el marco de los institutos, y pensando en extensión, que habla de esta cercanía que ustedes hoy relataron en cada uno de los casos que fueron contando, nos parecía oportuno en el marco de estas jornadas de extensión poder rescatar aquellas cuestiones que sobre todo constituyeron un aprendizaje, pero que también en esto que mencionaba Rita, ¿no?, de aprender nuevas formas de aprender, cuáles podemos considerar que hay que sostener en el tiempo, más allá que en un futuro próximo volvamos a un escenario en el que estemos todos relacionándonos presencialmente. Entendemos que hay muchas cuestiones que han quedado como un punto a favor o un punto que complementa y que fortalece las posibilidades que tenemos de vincularnos con la comunidad en el ámbito absolutamente de todas las disciplinas. Quiero mencionar que también la UMPA el año pasado se presentó y fue beneficiada con fondos provenientes de Secretaría de Políticas Universitarias para el desarrollo de actividades específicas. El programa era Universidades en el marco de la pandemia COVID-19, y en ese contexto hubieron acciones específicas que se fueron desarrollando, como por ejemplo la fabricación de alcohol en gel, de lavandina, desde algunos de los laboratorios de las unidades académicas de la UMPA, la fabricación de ropa para el hospital, como mencionaban hace un rato, desde el ISICS para el Hospital Regional de Río Gallegos, y también desde la Unidad Académica Río Turbio, cursos desde la carrera de Seguridad e Higiene en todo lo que tiene que ver con los protocolos de prevención de COVID-19 para distintos sectores que progresivamente iban incorporándose a la presencialidad y necesitaban esta formación específica. Queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento, gracias a quienes expusieron el día de hoy y que compartieron con nosotros estas reflexiones acerca de qué aprendió la UMPA en pandemia. Muchísimas gracias.